Bueno, pues la electrónica en principio se divide a nivel de, bueno, educativo en electrónica analógica, electrónica digital. Dentro de lo que es la electrónica digital la dividen en electrónica combinacional y secuencial, por otro lado. Y después hay toda una electrónica que es mixta, ¿vale? Hay quien en la parte de la electrónica distingue lo que es electrónica normal, digamos de baja tensión, a electrónica de potencia, pero bueno, eso ya depende de los autores, de las épocas, etcétera, ¿vale? En este caso lo que vamos a ver son los distintos componentes, cómo funcionan. Vamos a ver cómo se integran en los circuitos básicos, ¿vale? Y vamos a ver cómo se calculan, pues, algunos aspectos fundamentales de la... Las magnitudes eléctricas que se manejan son las mismas que hemos visto en electrónica de corriente continua, y salvo que digamos lo contrario, nosotros nos vamos a referir siempre a corriente continua, ¿vale? Como alimentación. Los elementos que vamos a ver son aquí el término coloquial de resistencia, el término, digámoslo así, a ver, perdona, el término correcto o riguroso es resistor, ¿vale? Condensador, bobina, veremos los relés, cómo funcionan, los diodos, los transistores, los reguladores de tensión y los amplificadores operacionales. Y entre medios, dentro de lo que entre regulador y amplificador operacional, vamos a ver también el 555, el integrado 555, como monoestable, biestable y multivibradora estable, ¿vale? Bueno, las resistencias hay de muchos tipos, ¿vale? O resistores, mejor dicho, hay de muchos tipos y su característica fundamental es su resistencia eléctrica. Tenéis manuales, fijas y variables. Dentro de las variables tenéis manuales, que están los potenciómetros y los reostatos. Cuando se habla de reostato, se refiere a una resistencia variable, ¿vale? Que está bobinada, es decir, es una bobina, y entonces aquí con una aguja colocas digamos, el terminal medio, haces cortocircuito con el terminal medio, ¿vale? De tal manera que la resistencia es entre aquí y un extremo, o entre aquí y el otro extremo, ¿vale? Son hilos, pues que presentan cierta resistencia y será así. Bien, evidentemente en corriente continua, una resistencia bobinada, su componente inductivo no es fundamental, pero si tuviéramos un reostato en un circuito en alterna, ¿vale? Esa componente inductiva de la bobina, pues habría que contemplarla. Bien, después tenemos variables dependientes de la temperatura, NTC y PTC. Para los que tenéis impresora 3D, ¿vale? Normalmente son PTCs, ¿no? El PT100 que utilizan las impresoras, ¿correcto, Juan Ignacio? Sí, sí, correcto. Vale. Bueno, el N o P indica única y exclusivamente el coeficiente respecto a la temperatura. Es decir, PTC es coeficiente positivo de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. Y NTC es un coeficiente negativo. Es decir, al aumentar la temperatura, se reduce la resistencia. Bien, y tenemos también, digamos, resistencias variables dependientes de la luz. Los LDR, Light Dependent Resistor, o resistor dependiente de la luz. Sin luz, digamos, la resistencia es del orden de megaohmios, y con mucha luz, la resistencia es del orden de ohmios.
Como veis, es un coeficiente negativo. Aquí tenéis una foto en un LDR, aquí de los NTCs y PTCs, los potenciómetros, reostatos y el típico de un... Condensadores. Condensadores a nivel de eléctrico lo consideramos un almacén de carga, ¿vale? Son dos electrodos donde se van almacenando cargas y tenemos fijos y variables. Este coloquialmente se le llama tipo lenteja o de tántalo, ¿vale? Os sonarán por las tierras raras, ¿vale? Y otro tipo de condensadores, estos son condensadores que no tienen polaridad, ¿vale? Y este es un condensador electrolítico que tiene polaridad, es decir, un terminal es negativo y otro es positivo. Si inviertes la polaridad del condensador, pues se suele hinchar y reventar, ¿vale? Bien, además que todos estos condensadores tienen una tensión máxima. Pasada esa tensión, el material aislante que hay entre los dos conductores pues puede quemarse, deteriorarse y dejar de comportarse como un condensador, ¿vale? Aquí tenéis los condensadores variables. Esto los habréis visto si habéis desmontado alguna radio vieja o alguna tele vieja, porque se utilizan mucho para sintonizar cadenas, ¿no? Entonces, este es más grande y los hay más pequeñitos. Y bueno, pues es en función de la superficie enfrentada entre uno y otro, consigues hacer una capacidad variable. Bobinas. Pues las bobinas es eso, un arrollamiento de hilo al aire o sobre un núcleo. Si el arrollamiento es al aire, normalmente se utiliza en muy alta frecuencia o bien como antena. Las antenas las habréis visto a veces, pues una bobina sin núcleo. Normalmente las bobinas se utilizan con núcleo para que, digamos, las líneas de campo magnético no se pierdan, ¿vale? Para atraparlas y mejorar la eficiencia de la bobina. Las tenéis toroidales, perdón. Las tenéis... ¿Me oís bien? Sí. Sí, ahora sí. Las tenéis también pues con un núcleo lineal, ¿vale? Y bien, también con un núcleo de doble E, ¿vale? O doble H, como esté puesto. Dos bobinas en el mismo núcleo hacen un transformador, ¿vale? Entonces, yo puedo tener un transformador que es una bobina primaria y una bobina secundaria. O más de una bobina secundaria, ¿vale? Que también se puede dar. Para dar más de una tensión en el secundario. Veremos después cómo funcionan esos. Bien, el electroimán, bueno, pues básicamente es una bobina con un núcleo ferromagnético, ¿vale? Que al aplicarle corriente, pues genera un campo electromagnético, campo magnético, y entonces se convierte en un imán. Bien, este principio es el que se aplica a los relés. Si yo tengo una bobina que al aplicarle una corriente atrae una armadura ferromagnética y esa armadura está solidaria con un contacto de un interruptor. Luego un relé no es nada más que un electroimán asociado a un interruptor, ¿vale? Todo esto suele llevar un muelle, ¿vale? Un resorte, de tal manera que hay una posición que es normalmente cerrado y cuando se activa el relé, una posición que lo abre, ¿vale? El común es el que se mueve. Bien, los motores, ya vimos cómo funcionaban. Funcionan por el principio motor, los generadores igual, por el principio generador, ¿vale? Y lo que suelen tener son bobinados estatóricos, bobinados en la carcasa,
¿vale? Que en el caso de los motores de corriente continua son motores de... es la bobina de inductora, de excitación, ¿vale? Y suelen llevar un bobinado que puede estar en cortocircuito o no en el rotor, que es la bobina de inducido, ¿vale? En los motores de corriente continua. En el caso de motores de corriente alterna, dependiendo de la construcción, del tipo de motor, pues puede tener la misma configuración o justo la contraria, ¿vale? Bueno, los diodos. Aquí os he puesto una serie de diodos. El primero, el diodo rectificador de toda la vida. El más conocido es el de la familia 1N, lo que sea, ¿vale? 1N 4000, 1, 4002, 4007, ¿vale? Son los típicos diodos que se ponen en las fuentes de alimentación para rectificar lo que es la señal alterna, pasarla a pulsante. Tenemos después los diodos reguladores. En estos, aunque aquí os he puesto el símbolo del Zener, están también los diodos de avalancha. También se utilizan. Es como un Zener, pero más caro y más preciso. Bien, esto lo que tiene es que funciona en directa como un diodo normal y en inversa genera una diferencia de tensión calibrada entre sus bornes. Es decir, si yo lo que tengo es un Zener de 5 voltios, si yo tengo por aquí el lado positivo y aquí el lado negativo, lo que va a hacer es que entre aquí y aquí haya 5 voltios. ¿Vale? Hará lo necesario para que haya entre sus bornes 5 voltios. Bien, después los diodos emisores de luz, los LED, que conocéis bien. Los IRED, que son diodos emisores de infrarrojos. ¿Vale? Y después tenéis los diodos láser. Es un diodo coherente, de haz de luz coherente. Bien, básicamente funcionan siempre igual. Hay algunos que son más delicados y otros que son menos. El más delicado siempre es el láser. ¿Vale? Después, por igual, los LED. Los LED y los IRED. Sabéis que por encima de los 20 miliamperios, pues normalmente tienen la costumbre de deteriorarse, ¿vale? Y los más robustos normalmente son los diodos de rectificación. Así es difícil que se te vaya un diodo si no has hecho o no ha pasado nada grave. ¿Vale? Bien. Aquí vamos a hablar de dos tipos de elementos. Unos son los reguladores de tensión y otros son los transistores. Reguladores de tensión, aquí os he puesto la familia básica con la que se ha utilizado toda la vida en el taller, ¿vale? Que son los 78XX, son reguladores fijos, ¿vale? Después también hay reguladores variables de tensión. El 7805, tú en la entrada, en el input, puedes tener con el elemento común, el que va a masa, puedes tener una diferencia de tensión a lo mejor de 30 voltios, ¿vale? Pero si es un 7805, a la salida con masa tienes 5 voltios. Aquí en la entrada puedes tener 10 voltios, pero a la salida tienes 5 voltios. Es decir, sea cual sea la tensión, mientras sea menor que la máxima admitible, puede ser cualquiera la tensión la que tengas aquí, y a la salida te la regula a 5. ¿Vale? Evidentemente, si la tensión que tienes a la entrada es menor de 5 voltios, aquí no te la pueden mantener a 5. Pero si es superior, ¿vale? Te la mantiene. Este extracto que os he sacado es del básico, del 78XX básico, que normalmente permite una corriente de 1,5 amperios. 1,5 amperios por 5 voltios, pues te sale los 7,5 vatios que permitiría una fuente de alimentación en este sentido, ¿vale? Los hay que admiten mucho más, ¿eh? Bien, transistores. Aquí os he puesto
los encapsulados básicos. Ahí veréis que tienen 3 patillas, todos. E, que corresponde a emisor, la B de base y la C de colector, ¿vale? Hay transistores NPN y PNP. Después veremos cómo son, qué forma tienen y haremos algún ejercicio, ¿vale? Simplemente, pues eso, que puede haber muchos ejemplos y, vamos, muchos tipos de encapsulados y veremos que después bueno, aquí vienen los típicos. El 2N2222 es el transistor de alta ganancia y baja potencia típico. El BD139 es un transistor NPN también, ¿vale? Que es típico. Es típico para potencia media. Es decir, hasta 10 vatios, una cosa así. Y después, para más alta potencia, no los tengo aquí porque se suelen utilizar Darlington ya más... o se utilizan una estructura, en vez de ser transistores normal, BJT, son transistores tipo FET, que veremos también un poco cómo va. Y en otra cosa que se ven son los temporizadores. Lo que os decía, el 555. El 555 fue un invento, ¿vale? Que sacaron pues hace mucho tiempo y que ahora cuando veis los circuitos, la tontería del circuito, la cantidad de aplicaciones que ha tenido. Y otro dispositivo, que esto lo inventó Fairchild, creo recordar, es el operacional, ¿vale? El amplificador operacional. Este diminuto componente simplificó mucho los diseños de circuitos. ¿Vale? El 741 es un amplificador operacional de muy baja característica, de muy malo, pero fue el primero también. Pero ha revolucionado todo lo que es la electrónica analógica, porque hoy por hoy, en analógico, casi todo se hace con operacionales, ¿vale? ¿Qué tiene? Tiene una entrada... bueno, ahora lo veis en los circuitos. Bueno, realmente, hoy por hoy, trabajar en analógico solo o en digital solo no es normal. Lo normal es tener un sistema electrónico híbrido, ¿vale? La parte analógica, pues será la fuente de alimentación, los circuitos analógicos que vayan acompañando, y después la parte digital, la que acompaña, digámoslo así, al microcontrolador o al controlador o al ordenador, ¿vale? Dentro de lo que es entradas y salidas, pues podemos tener analógicas o podemos tener digitales, en cuyo caso se juntaría. Vamos a ver cómo funcionan las fuentes de alimentación. Mirad, nosotros cogemos generalmente la señal de un enchufe. El enchufe lo que tiene es una señal alterna. Ahora es de 230 voltios, valor eficaz, ¿vale? Y una frecuencia de 50 Hz. Bien, a través del transformador, esos 230 voltios los bajamos. Pues a 24 voltios, a 12 voltios, a 18 voltios, a 5 voltios, a lo que sea. Pero el transformador no cambia las características de la señal, es decir, sigue siendo alterna. Entonces, si yo pongo un diodo a la salida de la bobina, me va a permitir que la corriente vaya desde el ánodo al cátodo, ¿vale? Pero va a cortar la corriente que intente pasar desde el cátodo al ánodo. Os explico cómo se lee esto. Cuando yo estoy en positivo, ¿vale? Imaginamos que la corriente viene en este sentido y cuando yo estoy en negativo, imaginamos que la corriente viene en este sentido, ¿vale? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me recorta esto. Me está recortando el ciclo negativo, ¿vale? ¿Qué es lo que ve la resistencia entonces? Solo los ciclos positivos. Bien, este es un rectificador de media onda y es de muy baja calidad, evidentemente. Tenemos que mejorar. ¿Cómo se consigue la mejora? Pues mirad,
pasamos de lo que es la alterna ya reducida en tensión a un puente de Graez. Esto se llama puente de Graez. Y el puente, o rectificador de onda completa en diodos. Y es este montaje. Son 4 diodos mirando para la derecha, por decirlo así, ¿vale? Y que permite que este ciclo lo vea yo aquí arriba. Me levante el ciclo aquí, ¿vale? De tal manera que yo veo la señal, si esta sería la señal antes del rectificador, la señal que voy a ver después es esta. Colocando un condensador, lo que hace es que el condensador se va cargando y descargando y me hace un rizado, ¿lo veis? Es decir, estos picos para abajo los asume el condensador con la carga que almacena. Bien, le ponemos el estabilizador o el regulador de tensión que hemos visto, tipo 7805, y a la salida lo que vamos a tener es una señal perfectamente continua, sin rizado ni nada. Esto es una fuente de alimentación o lo que tienen los cargadores de los móviles, ¿vale? De los móviles, de las tablets, de todo, de la mayoría de componentes electrónicos. Bien, este es lo que sería una fuente de alimentación clásica, ¿vale? Después existen las fuentes de alimentación conmutadas, que eso en principio no lo vamos a ver, ¿vale? Porque son circuitos ya más complejos. Bien, vamos a ver los amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales se representan con un triángulo, un terminal más, un terminal menos, ¿vale? Que son las entradas, y después un terminal de salida. Esto que veis aquí, el VS más y VS menos, son las entradas de alimentación. Es decir, son chips y esos chips hay que alimentarlos, ¿vale? Hay que darles energía. Entonces, uno es la pastilla positiva y otro es la pastilla negativa. Bien, esta tonta, porque es una tonta, ¿vale? Si no tienes conexión entre entradas y salidas, funciona como comparador. Es decir, si la señal que llega por V1 es de un valor más alto, ¿vale?, que la de V2, entonces la salida que hay en VOUT, ¿vale?, es VS más. Y si es al revés, si la salida de V2 tiene un valor mayor que la de V1, la salida que voy a tener en VOUT es menos VS. ¿Vale? Es decir, me está comparando. Si esta es mayor que esta, me da esto. Y si esta es mayor que esta, me da esto. ¿Entendido? Bien. Pero claro, como comparador me va muy bien. Pero yo quiero hacer más cosas. Y entonces a alguien se le ocurrió que podía unir los terminales. Entonces, en este montaje, ¿vale?, se comporta como un amplificador no inversor. ¿Por qué dice no inversor? Pues porque el sencillo es el inversor. Ahora veremos cómo funciona, ¿vale? Entonces, es la entrada que llega aquí es amplificada en la salida. Amplificada en cuanto a magnitud, no en cuanto a potencia. Esto lo quiero dejar muy claro porque siempre un circuito formado por amplificadores operacionales no amplía potencia, amplía señal. Y después tienes que poner un circuito de potencia, ¿vale? Bien. Bueno, pues esta configuración de circuito, la salida es igual a la entrada por 1 más la relación entre R2 y R1. Siendo R2 el que está conectado a la salida y siendo R1 el que está conectado a masa, ¿vale? Con el menos entre medias. Bien, existe también otro circuito amplificador de entrada, ¿vale?, pero que es inversor, es decir, cuya salida es el valor invertido de la entrada por la relación entre R2 y R1, siendo R2, como siempre, el que está conectado a la salida,
y R1 el que está conectado en este caso a la entrada, ¿vale? Para que esto funcione, tenemos que conectar a masa el terminal positivo. ¿Sí? Bien. Un seguidor quiere decir un circuito en el que la salida es exactamente igual que la entrada, es este. Uno, el terminal negativo a la salida y ya he copiado la salida a la entrada. Bien, la primera pregunta que se hace uno es ¿y para qué narices necesito esto? Pues para adaptar impedancias en circuitos. Es decir, yo cuando pongo más de un circuito uno detrás de otro con una función, si no adapto las impedancias, es decir, si no los separo, podrían interferir un circuito en el siguiente o en su anterior, ¿vale? Entonces, para separar los cálculos entre circuitos, lo que se suele poner es un adaptador de impedancias. Un seguidor, se puede poner también, bueno, veremos después otro tipo de circuitos, pero sobre todo un seguidor. No inversor o inversor, que también los hay, ¿vale? ¿Entendéis entonces por qué existe esto? Bien, Sí. Os veo muy discretos. Sí. A ver, Sí. amplificador, inversor, sumador. Bien, esto consiste en lo siguiente. Fijaos que es el mismo circuito que aquí, ¿vale? Es un inversor, un amplificador inversor, pero tiene más de una entrada. Bueno, pues fijaos, la salida es igual a la resistencia que está conectada a la salida, ¿vale? Por la relación que existe entre cada una de las entradas con su resistencia. ¿Lo veis? En definitiva es lo mismo que este, porque yo este lo puedo sacar aquí. Bueno, este es inversor, lleva el menos delante, es inversor menos delante. ¿Lo veis? Entonces, normalmente, imaginaos que estáis una mesa de mezclas y en cada entrada tiene un sonido. Y después tenéis vosotros las resistencias, vamos, los potenciómetros lineales para meter una señal, otra. Espérate, os lo voy a enseñar. Escape. Venga. No sé si me vais a ver. Aquí. ¿Veis esto? En las mesas de mezclas tenéis pivotitos de estos, ¿vale? Bien, estos equivaldrían a las resistencias que tienes en la mesa de mezclas. Y esas resistencias de la mesa de mezclas no son nada más y nada menos que estas. Entonces, cada entrada de sonido que tú tienes, pues un giradiscos, una tablet, un no sé qué, va a una de estas entradas. Cada uno con su resistencia, que es variable, que tú mueves con la mano. La resistencia de referencia, ¿vale? Y después la salida. Y la salida sale mezclada. Y este es el inversor, cuya fórmula es la que vemos. Bien. Hay también un sumador no inversor, pero la fórmula no es tan sencilla. Sería el equivalente a este, ¿vale? Entonces, como no es tan sencilla, no os la he puesto. Ahora lo que vamos a ver es un amplificador diferencial. Un amplificador diferencial es un amplificador que hace la diferencia. Resta, es restador, ¿vale? De tal manera que yo voy a restar la relación que hay de V1 menos la relación de R2. La función no es muy llevadera. Básicamente lo que te tienes que hacer a la idea es que si R1 es igual que R3, es decir, esta es igual que esta y esta es igual que esta, se simplifica de tal manera que es R2 partido de R1, como tenemos aquí siempre, ¿vale? R2 partido de R1 por la resta de las entradas.
¿vale? Entonces, no solo puedes sumar con este tipo de circuito, sino que puedes restar también. Bien, aquí lo que tenemos es un circuito ya con un condensador, ¿vale? Estos dos circuitos son con condensador. Este es un diferenciador de señal y este es un integrador de señal, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que se tiene es la derivada de la entrada respecto al tiempo por R y por C. Y como está en el terminal negativo, todo ello negado, ¿vale? Y aquí lo que vas a tener es la integral, es que no está bien aquí la fórmula, la integral de la entrada, ¿vale? Partido de R por C. ¿Sí? Bien, estos son señales que se utilizan, vamos, circuitos que se utilizan sobre todo en sistemas de control analógico, donde tienes que hacer un control proporcional, integrador o un control proporcional derivativo. ¿Vale? Bien, lo que os decía antes del adaptador de señales. Es decir, si yo junto estos dos circuitos, voy a tener un problema. Y voy a tener un problema porque estos condensadores interactúan entre sí. Y entonces, pues el resultado no va a ser el que yo quiero. Para que sea el que yo quiero, meto este circuito entre medias. ¿Vale? Y entonces las fórmulas me salen bien. Bien, os voy a poner filtros. Bueno, ¿sabéis cómo funcionan los filtros? ¿Alguien no sabe cómo funcionan los filtros? Todos sabéis cómo funcionan los filtros. Muy bien. Pues entonces, esto es muy sencillo. Este filtro es un filtro paso altos, quiere decir que las señales de baja frecuencia, sonidos graves, ¿vale? Se recortan y dejan pasar sin corte aparente a las señales agudas o frecuencias altas. Bien, ¿cómo se implementa este circuito? Con un condensador en serie con la entrada y una resistencia, digamos, en puente, ¿no? Con la masa. Bien, ¿cuál es la frecuencia de corte? Es decir, esta, la que marca el menos 3 dB de la señal. La frecuencia es 1 partido de R por C, ¿vale? La multiplicación de estos dos valores, su inversa, me da la frecuencia de corte, que sería la señal aquí en la frecuencia. Bien, en el filtro paso bajos ocurre lo contrario del paso altos. Es decir, dejo pasar las señales graves y recorto la amplitud de las señales agudas. Bien, eso significa que, bueno, entre uno y otro puedo crear, ahora lo veremos, un filtro paso banda, es decir, que me recorte las bajas, las frecuencias bajas, las frecuencias altas, pero no me recorte las intermedias. Bien, el filtro paso bajo tiene la resistencia en serie con la entrada y el condensador en puente con la masa. Bien, uniendo estos dos, lo que tendríamos sería un batiburrillo, porque los condensadores interactúan entre sí. Entonces, la solución pasaría por poner un circuito adaptador de impedancias entre uno y otro para poder trabajar. Bien. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sería un filtro paso banda. Vuelvo a deciros que entre uno y otro hay que poner un adaptador de impedancias para que esto funcione bien, porque si no, si las frecuencias son muy cercanas, interactúan los dos condensadores. Bien, en este caso, pues para que esto funcione como un paso banda, es decir, pasen las frecuencias medias, la frecuencia de corte del paso altos tiene que ser menor que la frecuencia de corte del paso alto, el paso bajo. ¿Vale? Recordando que esta es 1 partido de RC
de este C1 y este R1, y este es 1 partido de esta R y esta C. ¿Vale? Bien, tenemos la misma configuración en el que la frecuencia de paso bajos es menor que la de paso altos. En cuyo caso, lo que hacemos con este circuito es recortar las frecuencias medias. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Pues la del paso bajos, 1 partido de RC. ¿Cuál es la de este RC? ¿Cuál es la frecuencia de... Perdón. Me equivoco. Es que no cambié el orden. Vale. Este es el paso altos, el paso bajos, y en el siguiente, este es el paso altos, es decir, este de aquí, y este es el paso bajos. ¿Vale? Bien. Filtros con op-amp. Pues lo que os decía antes. Lo que hacemos siempre es poner a la salida de cada filtro, ¿vale?, un adaptador de impedancia. Y de esa manera garantizamos que lo que pongamos aquí detrás no hay una interferencia por aquí. Bueno, me he pasado de diapositiva, ahora vamos a ver el multivibrador. ¿Esto lo habéis entendido? Sí. Sí. Bueno, los circuitos con op-amp son muy interesantes. Ahora después esperemos algo. Sí, da tiempo. Bien, el 555, ¿vale? El multivibrador. Básicamente lo que tiene son dos comparadores. Esto es una etapa de potencia, ¿vale? Perdón, una etapa de potencia. Aquí. Y esto es un inversor. Un inversor. Y aquí lo que tiene es una... si no recuerdo mal, es una báscula SR. ¿Vale? Bueno, eso significa que tenemos una patilla de descarga, una patilla de ajuste y una patilla de trigger. Trigger es el de disparo, ¿vale? Entonces, la entrada, bueno, dependiendo de cómo tengas la configuración. Si lo tienes así, ¿vale? Esto actúa como genera una señal cuadrada. De ciclo, perdón, cuadrada no, sí, una señal 0 y 1, un biestable, ¿vale? Pero de frecuencia constante. ¿Vale? El ciclo el ciclo de trabajo puede ser variable, pero la señal es periódica. Eso quería decir, periódica. De tal manera que el tiempo que está en 1 es logaritmo de 2 por la suma de las resistencias por C, siendo estas las resistencias y este el C, ¿vale? Bien, y el tiempo que está en bajo es el logaritmo de 2 por R2 por C. R2 por C. Bien, por lo tanto, si veis que el tiempo que está en bajo solo utiliza R2, el tiempo que está en alto es la suma de R1 más R2, nunca conseguiremos un ciclo de trabajo en el que el tiempo de bajo y el tiempo del alto sean iguales. ¿Vale? Lo que sí podemos hacer es bajar mucho R1, de tal manera que casi sea insignificante frente a R2, ¿vale? Pero tiene que haber una resistencia, no puede haber VC, ¿vale? Bien, luego entonces la frecuencia de la señal periódica será 1 partido de la suma de los dos valores de tiempo, ¿vale? Y el periodo es pues la inversa de la frecuencia. De tal manera que el ciclo de trabajo será el tiempo que está en alto partido del tiempo total, del periodo total. Ese es el ciclo de trabajo. Y vuelvo a decir que el ciclo de trabajo nunca podrá ser 0,5, ¿vale? Siempre será menor. Bueno. Este circuito, claro, es que puede caer, no lo sé. Puede caer, pero habría que
mirarse. Es una de las pocas cosas que se debe aprender. ¿Cuál es el circuito en modo estable del 555? ¿Cuál es el circuito en modo monoestable? Fijaos que en el anterior teníamos dos resistencias, ¿vale? Conectadas a descarga, threshold y trigger. Y en el monoestable tenemos una resistencia y en lugar de la otra, bueno, no tenemos la otra resistencia. No sé si lo veis. R2 es 0. Y sí, y el trigger queda al aire, ¿vale? Se une la descarga con el threshold y el trigger queda al aire. Bien, en este caso es monoestable. ¿Qué significa monoestable? Pues significa que se activa y solo está activado un tiempo concreto, que es este. Bueno, y alguien se preguntará, bueno, ¿y para qué narices existe esto? Pues porque los teclados son muy caprichosos, ¿vale? Y tú cuando aprietas una tecla, realmente no se pone, vamos a suponer que es digital, no se pone a 1 y cuando tú sueltas se pone a 0. Se dan muchos rebotes. Rebotes significa que se generan picos entre 0 y 1 hasta que se estabiliza la señal, ¿vale? Llaman glitch. Entonces, para evitar todo eso, antiguamente lo que se instalaban eran monoestables. Es decir, cuando recibía una señal del trigger, generaba una salida estable durante un tiempo, ¿vale? Daba igual que aquí en el trigger pues dejase de recibirse la entrada o se mantuviera más tiempo. El tiempo que va a estar de salida siempre es este, ¿vale? Entonces, durante mucho tiempo se ha utilizado para lo que es entradas, teclados, que fueran inestables y entonces se le generaba una señal pues concreta de una duración concreta. Bien, y después tenemos el... A ver, perdonad. Sí, el monoestable. Y ahora tenemos... Monoestable. El mismo, el monoestable, sí es el mismo. No sé por qué os lo he puesto. Ah, vale. Sí, porque este circuito te permite ver lo que es el monoestable. Y aquí te permite ver cómo son las señales en cada cosa. Fijaos que aquí, ahora mismo, esto no es monoestable, estoy equivocado. Biestable. Es un biestable, sí. Es que lo he señalado mal. Porque está el trigger enganchado con el threshold. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué se genera? Se genera aquí, en la descarga, un diente de sierra, ¿vale? Más o menos. Y entonces eso genera a la salida de los comparadores esta. Vale. Pues este es el funcionamiento, que va a estar entre uno y otro, ¿vale? Cada vez que le des al control, cambia el estado. Bueno, esto es el multivibrador con los 3 circuitos. Bien, normalmente cuando tenemos un circuito analógico, bueno, y circuitos digitales, solemos tener por medio un microcontrolador. Microcontrolador, en este caso se ha puesto una placa Arduino, porque como haremos algún ejercicio de programación y de control, puede ser que os pidan establecer los circuitillos, ¿vale? Entonces aquí simplemente os voy a presentar una controladora, me da igual que sea Arduino, que sea lo que sea. Las controladores tienen entradas y salidas digitales, ¿vale? En este caso están aquí, digital, ¿vale? Y tenéis entradas analógicas. Hay algunas placas controladoras que tienen salidas analógicas, ¿vale? Y otras que las tienen pseudoanalógicas, son PWM, ¿vale? Veremos qué es el PWM. En este caso solo tiene entrada analógica y entrada y salida digital. Entrada y salida digital es que solo admite pues 2 valores,
0 y la tensión de alimentación. En este caso, Arduino pues funciona a 5 voltios, pero hay otras placas que funcionan a 3,3 y entonces la señal del 1 sería a 3,3. Y después las entradas analógicas que permiten cualquier valor analógico de 0 a la tensión de alimentación. ¿Vale? En este caso sería de 0 a 5. Las placas que se alimentan de 0, perdón, a 3,3, pues admiten, bueno, dependiendo de la placa, 3 voltios de entrada, máximo. ¿Vale? Entonces registran señales de 0 a 3 digitalizándolas con un convertidor analógico digital. Bien, este es el controlador, o sea, el botón de reset, ¿vale? De la placa, el conector de alimentación, este es que va por USB y entonces lleva su conector USB, los LEDs de placa, etcétera, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver cómo se conectan los circuitos a las placas microcontroladores. Pues, ¿cómo generas una entrada con botón, ¿vale? De tal manera que tienes a 5 voltios conectas un terminal del botón, el otro a la entrada digital, ¿vale? Y pones una resistencia de 10 kiloohmios. De tal manera que cuando yo pulso este botón, conecto 5 voltios con masa a través de una resistencia de 10 kiloohmios, pero lo que está directamente conectado con la entrada son 5 voltios. ¿Lo veis? Y cuando suelto el botón, lo que está conectado con la entrada es 0 voltios. ¿A través de una resistencia? Sí, pero es 0 voltios. ¿Lo veis? Bien. La conexión con un potenciómetro, ¿vale? O un reostato. Pues es exactamente igual. Lo que conectas a la entrada es el punto medio, un extremo a 5 voltios, el otro extremo a masa, ¿vale? Y en función de dónde tengas la aguja puesta en el potenciómetro, pues vas a recibir más o menos tensión aquí en la entrada. Bien, concretamente las placas Arduino te permiten en las entradas digitales lo que se denomina Internet Pull-up, ¿vale? Bien, hay que configurarlo, es decir, para que te admita esto tienes que programar el pull-up. El pull-up es una resistencia que tiene interna al Arduino, de tal manera que tú puedas colocar tu botón sin necesidad de la resistencia, ¿vale? Entonces es una resistencia que estaría aquí, que no ves. ¿Que programas el input pull-up? Pues entonces se conecta esa resistencia a su entrada. Y entonces no necesitas una resistencia para conectar el botón. Bueno, fotorresistor, LDR, fotorresistor, sí, un LDR, ¿vale? Diodo emisor, dependiente de la luz. Diodo no, resistencia dependiente de la luz, eso es. Bien, recibe la señal y aquí tenemos un puente, un divisor de tensión, de tal manera que cuando no le da luz, acordaros, son megaohmios. Megaohmios significa frente a 1 kiloohmio, 10.000 veces más. Luego, entonces, prácticamente la entrada es a 0 voltios. Es 0,0001 voltio, ¿vale? Más o menos. Sin embargo, cuando recibe mucha luz, esta resistencia del LDR, pues estamos hablando de 6 ohmios, una cosa así. Es decir, estamos hablando de en torno a 200 veces, ¿no? 200 veces. Conclusión, este casi está recibiendo 5 voltios. Está recibiendo 5,98. Perdón, 4,98 voltios, que en la entrada es un 5. ¿Vale? Son 5 voltios, es un 1. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Fijaos, cuando no hay
cuando no hay luz, perdonad, esta resistencia es muy alta, esto es muy bajo, recibe un 0, no hay luz, es 0, hay mucha luz, esto es un 1. ¿Lo veis? Sí, sí. Si en vez de meterlo en una entrada digital, como es, lo metemos en una entrada analógica, como es lo que ponen aquí, pues vamos a ver la curva dependiente de la luz en esto. Pero si lo metiésemos en un digital, pues tendríamos un 0, un 1, lo que sería la sonda crepuscular, ¿vale? Pues para poner en una bombilla o una farola, etcétera. Bien, os voy a poner también conexiones a motores, porque en las pruebas os pueden salir que hagáis esquemas, ¿vale? Y más con el planteamiento que hay. Bueno, en este caso son circuitos de salida, ¿vale? Es la placa controladora la que manda la señal a los motores. Y aquí vamos a tener varios tipos de motores. Uno es el servo, ¿vale? Y estos son motores paso a paso. Para los que tenéis impresora 3D, los que tenéis son paso a paso bipolares, ¿vale? Y si habéis desmontado algún escáner, ¿vale? Pues habréis visto estos, que son los que funcionan los escáneres, que son los unipolares. Bien, se puede utilizar el mismo circuito, tanto para los paso a paso unipolares como los bipolares. Pero en cualquiera de ellos se utilizan cuatro salidas de la placa microcontroladora, 4 salidas digitales, ¿vale? Bien, ¿cómo están hechos los motores por dentro? Pues con bobinas. El bipolar lleva 2 bobinas, ¿vale? Y el unipolar lleva, en realidad, también 2 bobinas, pero están dobladas, ¿vale? Bien, el servo, perdonad. El servo no es nada más que un motor de continua con un pequeño circuito, la circuitería la lleva dentro. Entonces, te vais a tener 2 tipos de servos. De rotación continua, en la que tú lo que le vas a marcar aquí con una salida PWM, que ahora veremos cómo es, la velocidad de giro, velocidad y sentido, ¿vale? Y después tienes los de rotación angular, que es que tienen un giro limitado de 0 a 180 grados. Generalmente los hay también de 0 a 360, pero solo permiten, no es de rotación continua, sino que permiten una vuelta nada más, ¿vale? Que pasa exactamente igual, es decir, tú le marcas por PWM la consigna de rotación y te mantiene el brazo en un ángulo, ¿vale? Vale. Las entradas o las salidas, en este caso es una salida a RCA, pues por ejemplo a un videoproyector antiguo o a una tele, ¿vale? A la entrada de una tele para poder ver en señal lo que hayas programado, ¿vale? Y después tenemos también la conexión a zumbadores. Esto es un zumbador. Bueno, pues la conexión al zumbador no se hace directa porque te cargas el zumbador. El zumbador sabéis que es una placa de material de cristal de cuarzo, ¿vale? Al que se le ha pegado una membrana metálica, ¿vale? Generalmente. Entonces, si tú le inyectas directamente mucha corriente al cristal de cuarzo, pues se estropea, ¿vale? Entonces se suele poner una resistencia pequeña que absorba esa entrada directa. Bien, circuitos de sonido. Aquí tenemos un circuito con transistor, ahora veremos cómo funcionan, ¿vale? Y
En este caso es para un micrófono. Tenemos el micrófono, la amplificación de ese micrófono, ¿vale? Y con este potenciómetro conseguimos amplificar o reducir el sonido. Y esto, la salida del amplificador transistorizado a una entrada analógica del Arduino, ¿vale? En este caso, fijaos, ¿os acordáis del 2N2222? Os dije que era un transistor NPN de baja señal, vamos, de baja potencia, pero muy alta ganancia, ¿vale? Estos micrófonos normalmente son Electret. No sé si sabéis, es un condensador. Condensador en la que uno de los electrodos está al aire y al vibrar el aire, pues se acerca más o menos al otro electrodo y entonces varía su capacidad. Al variar su capacidad, yo esa señal la puedo amplificar vía el transistor y dar esa variación aquí, ¿vale? Bueno, en el caso este es el contrario. Si aquí teníamos un micrófono, aquí lo que tenemos es un altavoz, ¿vale? Y en este caso el circuito que vamos a utilizar es también con un 2N2222. Este no da potencia, es decir, este altavoz tiene que ser muy pequeñito, de eso es de auricular. Si queréis un altavoz un poquito más grande, ya os tenéis que ir a los que os dije yo, el BD137 o BD139. Ese ya empieza a darle, pues eso, en torno a 10 vatios. Y 10 vatios ya es suficiente. Bueno, aquí es igual, es un circuito amplificador a transistor. Veremos algún circuito ahora después. Cómo se calcula y cómo funciona. Bien, otro tipo de conexión. Yo aquí os estoy poniendo muchos casos para que los tengáis presentes y los podéis utilizar también en clase con las Arduino, ¿vale? Conexión a vídeo, ¿vale? A vídeo compuesto y conexión a VGA. Son las conexiones. Después, si queréis los programas para hacer todo esto, yo os los paso. Bien, y más o menos es lo que tenemos del... A ver. De electrónica analógica. Ahora, si queréis, lo que hacemos es que... Un segundín, vamos a parar la grabación.